Absolutamente. Aquí tienes la versión extendida a 1500 palabras, manteniendo el mismo estilo, tono y formato, lista para cautivar a tus seguidores de series turcas. *** Tutulo para YouTube *** Kerem y Ande, escapadas secretas y pasiones reavivadas en series turcas reconciliaciones que te harú, en son más menos ar. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio predilecto para todo lo relacionado con las series turcas, esas narrativas que nos arrebatan el corazón y nos hacen suspirar con cada episodio. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de un mundo de encuentros clandestinos, amores que resurgen con una fuerza renovada y reconciliaciones que nos dejan sin aliento, todo ello en el mágico universo de las series turcas que tanto amamos. Si al igual que yo son apasionados de las tramas repletas de pasión, secretos ocultos y segundas oportunidades que nos hacen creer en el poder del amor, entonces este vídeo es justo lo que estaban esperando. Así que acomódense en sus lugares favoritos, prepárense una taza de su bebida caliente preferida, y dispónganse a disfrutar de una inmersión total en el romance y el drama que nos ofrecen estas producciones televisivas. Y por supuesto, antes de que nos sumerjamos en esta aventura, no olviden pulsar el botón de suscripción si aún no forman parte de nuestra comunidad y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Hoy vamos a emprender una exploración profunda de esas series donde los personajes principales, a menudo en las sombras y lejos de las miradas indiscretas, experimentan momentos de intensidad emocional, reavivan antiguas llamas que parecían extintas, o redescubren el camino de regreso al corazón del ser amado. Y para dar inicio a este recorrido vamos a detenernos en una serie que personifica a la perfección estos conceptos que hoy nos ocupan, Senkalkapm, o Llamas a mi puerta, como se le conoce en algunos rincones del mundo hispanohablante. Esta telenovela, que se inscribe dentro del género de la comedia romántica, nos presenta a la talentosa Hande Erçel en el papel de Eda YLDZ, una joven florista de espíritu libre e independiente, y a Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero con una personalidad aparentemente fría y distante. La serie, que en su inicio se construye sobre la base de un contrato de relación, nos lleva a través de un laberinto de malentendidos, situaciones cómicas que nos hacen reír a carcajadas y por supuesto un romance que nos roba el aliento en cada escena. Lo que convierte a esta serie en un ejemplo emblemático de nuestro tema de hoy es, precisamente, la evolución tan orgánica y cautivadora de la relación entre Eda y Serkan. A pesar de los numerosos obstáculos que se cruzan en su camino, de las mentiras que ensombrecen su relación y de los dolorosos momentos de separación, siempre encuentran, como si estuvieran destinados, la manera de volver a encontrarse, de reconciliar sus almas. Sus encuentros secretos, esos momentos en los que sus miradas se cruzan furtivamente cargadas de significado, y esas instancias en las que la pasión resurge con una fuerza que parece incontenible, nos mantienen enganchados a la pantalla, esperando ansiosamente la llegada del siguiente capítulo de su historia de amor. La química palpable entre Hande y Kerem es tan intensa, tan magnética, que resulta imposible no dejarse llevar por la corriente de sus sentimientos, y quizás fue precisamente esa conexión lo que hizo que su relación trascendiera la barrera de la ficción y se convirtiera en una realidad en la vida real. Un dato curioso que seguramente muchos de ustedes conocen, es que durante el rodaje de la serie, los actores comenzaron un romance que fascinó a los fanáticos de todo el mundo, lo que incrementó aún más el interés y la pasión por su historia, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero Senkalkapm no es de ninguna manera la única serie que nos ofrece esos momentos de escapadas secretas y amores que renacen de sus cenizas. Existe otra producción, igualmente popular y aclamada por el público, que explora estas dinámicas de una manera completamente diferente, Erkay. En esta serie, protagonizada por los carismáticos Anaknzu y Ebru Şahin, nos sumergimos en una narrativa cargada de venganza y amor, donde las pasiones se encuentran a flor de piel y cada escena nos mantiene al borde de nuestros asientos. Miran Aslan Bey, interpretado por Agn, es un hombre que busca saciar su sed de venganza contra la familia Adolu, y es en medio de este proceso donde conoce a Reyyan, personificada por Ebru. A pesar de que su relación comienza con una farsa, con un deseo implacable de venganza que nubla sus corazones, la química entre ellos es innegable, una fuerza invisible que los atrae como imanes. Y es precisamente en medio de ese torbellino de odio y resentimiento, donde sus encuentros secretos se tornan aún más apasionados y cargados de una tensión que parece palpable.
La intensidad de sus sentimientos, a menudo reprimidos por las circunstancias y las normas impuestas, encuentra una vía de escape en esas escapadas furtivas y en esos momentos robados en los que, a pesar de todo, la llama del amor resurge con más fuerza que nunca. Erkai es una serie que te mantendrá enganchado desde el primer episodio, no solo por la intrigante trama de venganza que subyace a la historia, sino también por esos momentos de romance puro y apasionado que te harán suspirar y anhelar vivir un amor tan intenso como el de sus protagonistas. El carisma arrollador de los actores y la profundidad psicológica de sus personajes hacen de esta serie una experiencia televisiva que no puedes perderte si te deleitas con las historias cargadas de pasión y drama que nos llegan desde Turquía. Ahora, vamos a explorar una serie que quizás no sea tan conocida como las anteriores, pero que también cumple a la perfección con nuestro tema de hoy, mostrándonos estas dinámicas de una manera sumamente interesante y original, Zalim Istanbul. Esta serie, que se traduce al español como Estambul Cruel, nos presenta una trama intrincada de intrigas familiares y secretos oscuros que se entrelazan en una narrativa que nos mantiene expectantes desde el inicio hasta el final. Los personajes principales son interpretados por un elenco de gran talento, entre los que destacan Deniz Gur, Fikret Kuşkan y Mine Tugay. La historia se desarrolla en el contexto de dos familias que pertenecen a mundos muy diferentes, cuyos destinos se cruzan de manera inesperada debido a los caprichos del destino. Aunque el tema principal de la serie no es el romance en sí mismo, a lo largo de la trama hay varias relaciones que evolucionan de maneras inesperadas y encuentran un nuevo camino hacia el amor en medio del caos y la adversidad. Los encuentros secretos entre algunos personajes, esas miradas cargadas de significado que se cruzan a escondidas y la tensión que se crea cuando las pasiones se reavivan, son elementos que hacen de Zalim Istanbul una serie intrigante, fascinante y sumamente interesante para nuestro análisis de hoy. Esta serie nos demuestra que el amor, muchas veces, puede florecer en los lugares más insospechados y que incluso en medio de la mayor de las adversidades, los sentimientos pueden resurgir con más fuerza que nunca. Cambiando un poco de tono, pero sin perder de vista nuestro enfoque principal, vamos a hablar de una serie que quizás les recuerde a un clásico de la televisión turca, una joya que ha trascendido fronteras y generaciones, Aşk Memnu, o Amor Prohibido, como se le conoce en algunos países. En esta historia, protagonizada por los extraordinarios Beren Saat y Kaan Tatlıtuğ, nos sumergimos de cabeza en un amor ilícito y una pasión desbordante que consumirá a sus personajes y nos dejará con el corazón en un puño. La serie, que es una adaptación de una novela turca, nos narra la historia de Biter İreoğlu, una joven de belleza excepcional que se casa con un viudo mayor llamado Adnan Ziyagil, buscando escapar de su madre y disfrutar de una vida de lujo y comodidad. Sin embargo, la llegada del sobrino de Adnan, Belul Aznedar, a la mansión de los Ziyagil, lo cambia todo. La atracción entre Biter y Belul es inmediata e incontrolable, dando pie a una serie de encuentros secretos y una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Esta serie, que marcó un hito en la televisión turca, nos muestra la intensidad de los amores que nacen en la clandestinidad y la pasión que puede llevar a los personajes a desafiar las normas sociales incluso a costa de su propia felicidad. Aşk Memnu es un claro ejemplo de cómo los encuentros furtivos pueden convertirse en una adicción y cómo la llama de un amor prohibido puede encenderse y consumir todo a su paso, dejándolo todo reducido a cenizas. La química entre los protagonistas es tan fuerte, tan palpable, que incluso a pesar de la naturaleza de su relación, resulta imposible no quedar atrapado en su historia, en sus emociones y en sus intensos sentimientos. Siguiendo con este viaje a través de los amores reavivados y las pasiones que resurgen con el tiempo, no podemos dejar de mencionar Kiral Kask, o Amor en alquiler. Esta comedia romántica, protagonizada por los talentosos Barar Duk y Elçin Sangu, nos presenta una trama un poco diferente a las que hemos explorado hasta ahora. Defne Topal, una camarera que se encuentra en una situación económica difícil, se ve obligada a fingir ser la novia de Ömer İpliki, un exitoso diseñador de zapatos, para ayudar a su familia. Lo que en un principio comienza como un contrato laboral, se convierte en una relación llena de altibajos, de momentos cómicos y de instantes de una química tan intensa que parece chispear entre ellos. A lo largo de la serie, somos testigos de cómo los sentimientos entre Defne y Ömer crecen de manera gradual, pero también vemos cómo las mentiras y los malentendidos los separan una y otra vez. A pesar de las numerosas dificultades que se cruzan en su camino, siempre terminan volviendo el uno al otro, como si estuvieran unidos por un hilo invisible que los atrae una y otra vez. Sus encuentros secretos, esas miradas furtivas que se roban el uno al otro,
y esos momentos en los que el amor resurge entre las cenizas de las decepciones, son precisamente los que dan sentido a su relación y nos mantienen enganchados a la pantalla. Kiral Kask es una serie sumamente divertida y entretenida que, a pesar de ser una comedia romántica, también nos demuestra cómo los sentimientos pueden reaparecer incluso después de una dolorosa separación. La serie es un ejemplo perfecto de cómo la química entre dos personas puede ser tan fuerte que siempre encontrarán, de una forma u otra, el camino de vuelta el uno al otro. Por último, y para cerrar este recorrido por las series turcas que nos regalan escapadas secretas, amores reavivados y reconciliaciones llenas de esperanza, quiero mencionar Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica, protagonizada por la carismática Demet Özdemir y el talentoso Can Yaman, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad, y Kandibit, el hijo del dueño de la empresa, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La química entre Sanem y Can es innegable desde el primer momento, pero su relación está llena de obstáculos y malentendidos que pondrán a prueba sus sentimientos en numerosas ocasiones. A pesar de las separaciones que deben enfrentar, siempre encuentran la forma de volver a estar juntos, como si sus destinos estuvieran inextricablemente unidos. Sus encuentros secretos en medio de la naturaleza, esas miradas a escondidas que se roban con frecuencia y esos momentos en los que el amor resurge como un fénix, hacen de Erkencikus una serie sumamente especial y entrañable que nos deja con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. La serie es un claro ejemplo de cómo el amor verdadero puede superar cualquier dificultad, por grande que ésta sea, y de cómo, a veces, un simple encuentro furtivo puede reavivar una pasión que creíamos perdida para siempre. Erkencikus es un verdadero festín para los sentidos y una de esas series que te dejan con una sonrisa en la cara y el corazón lleno de alegría y de esperanza. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este fascinante recorrido por las series turcas donde los encuentros secretos, los amores reavivados y las reconciliaciones son el pan de cada día. Hemos visto cómo los personajes, a pesar de los numerosos obstáculos y las dolorosas separaciones, siempre terminan encontrando el camino de vuelta al corazón del ser amado, demostrando que el amor puede superar incluso las pruebas más difíciles. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo y que les haya servido para descubrir nuevas series que añadir a su lista o para recordar momentos inolvidables de sus favoritas. Recuerden que en el cautivador mundo de las telenovelas turcas, el drama y la pasión siempre van de la mano, creando historias que nos hacen soñar y creer en el poder del amor. Ahora me encantaría saber cuál de estas series es su favorita y si conocen alguna otra que también encaje en esta temática que hoy hemos explorado. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones conmigo. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos fans de las series turcas y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras televisivas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y los veo en el próximo vídeo. Hasta la próxima.